Argentina tiene un nivel altísimo de consumo de noticias, tiene un nivel altísimo de penetración de internet, de uso de redes sociales. Sobre todo, vamos a decir, Buenos Aires es una ciudad muy emprendedora, muy ávida de entender lo que pasa. Tiene gran cantidad de comunidades distintas, que son un poco las comunidades que juntamos en la media parte, que tienen que ver con el mundo de la programación. We're going to be using WordPress. Que tiene que ver con el mundo del diseño. You can transform any spreadsheet in a beautiful visualization. Tiene que ver con el mundo de emprendimientos. Bueno, ¿cómo andan, che? ¿Todo bien? Nosotros no tanto, estamos un poquito nerviosos, somos los primeros. Que tiene que ver el mundo con la comunicación y con el periodismo. Hoy en día el 80% de nuestro presupuesto viene de la suscripción y queremos que eso llegue al 100%. Un poco lo que hicimos nosotros es como juntar esos mundos en un espacio para que puedan interactuar. Y ahora vamos a ir con Albert Sam del New York Times, que va a contar cómo ellos se prepararon, cómo se preparó el equipo técnico para la noche de la elección en Estados Unidos. Hola, hi. I'm very happy to be here. Estados Unidos, que es donde me tocó estar el año pasado en la redacción del New York Times, lo vi muy desde adentro. Se notó mucho la desconexión entre el gran periodismo que ellos hacen en estos grandes medios, New York Times, Washington Post. Y creo que la gran conclusión que se sacó fue: nosotros tenemos que entender más a la sociedad, no podemos estar en este pedestal donde todo está bien y hacemos grandes planteamientos filosóficos, pero que después en la sociedad no se traducen. For today, I want to talk about the last big one in the US, of course, with Hillary Clinton and Donald Trump. Do I think that strong divisions in society are necessary for good journalism? No, but I think that good journalism is necessary to understand strong divisions in society. I think a case could be made that those two examples that I gave, being surprises that so many Americans would vote for someone like Donald Trump. Donald Trump wins the presidency. British citizens would vote to leave the European Union. People of Britain have spoken, voting for a British exit, dubbed Brexit. Those things being a surprise mean that the media has not, I don't think it has been doing such a great job telling the story of everyone. So on election day, as expected, traffic was high. I think we were pretty proud that this is a chart beat screen. Oh, you can't, the numbers are cut off again, but we had over 2 million concurrents, and I think you can see that we broke the chart beat needle. It literally went off the charts. Al New York Times, por ejemplo, que estuvieron acá y dieron una charla sobre el tema de elecciones justo el día de Trump. Cada vez que Trump hablaba mal del New York Times, ellos iban generando más suscriptores. Y en situaciones en donde cada vez es más difícil entender qué es cierto y qué no es cierto, terminan favoreciéndose justamente la posibilidad de monetizar audiencias a través de suscripciones. So people are always going to be drawn to craziness. It's just you want to make the craziness that's not supported by good facts a little less digestible by those people who maybe aren't totally crazy. That's how the night unfolded. This is the homepage throughout election night for us. I think we really need to be more willing to be uncomfortable and to talk to people who we don't necessarily agree with and just find out why they feel the way they do.